Amados oyentes, seguidores de Radio La Lumbrera, una hermosa iniciativa cristiana cuyo origen son los cerros del Gran Valparaíso. Y en uno de estos cerros, Dios sabe cuál será, está Radio La Lumbrera, cuyo fundamento es Cristo el Señor. Y dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. El único propósito que mueve a Radio La Lumbrera es que la palabra no solamente esté en su hogar, en un hermoso libro, en una versión actualizada o antigua, sino que, mejor aún, si está cumpliendo el propósito para lo cual usted compró esa Biblia que tiene en su casa. Es decir, para que alumbre su camino, o de otro modo solo constituye una vela que está guardada en algún rincón, pero mientras no sienta el calor del fósforo, no alumbrará. Radio La Lumbrera, desde Valparaíso, anclada en los cerros, con los pies en el mar, esperando el llamado del Señor Jesucristo y caminando en pos de la iglesia, llevando palabra de bendición. Y en este día, en una forma muy especial, nos va a compartir una hermosa exhortación de la palabra de Dios nuestro hermano Daniel Bulboa. ¿Sabe? Le pregunté al pastor Pedro Madrid: Pastor Madrid, ¿usted o alguno de los hermanos que nos pueda compartir una palabra para Radio La Lumbrera? Amén. Yo le voy a decir a uno de mis hermanos que se ponga en contacto con usted. ¿Y sabe? Lo que nuestro hermano nos pide solamente es que nosotros coloquemos un himno alusivo a lo que él nos quiere compartir. ¿De qué nos quiere hablar él hoy? Nos va a hablar del Salmo 23. Por eso que aquí está esta alabanza. Palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Hoy escúchalas, pecador, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Y así, amados oyentes, con las dos primeras estrofas de este hermoso himno, ahora le vamos a dar la participación a nuestro hermano Daniel, quien nos va a compartir lo más hermoso, las páginas, la lectura y la enseñanza del Salmo 23. Pongamos atención y oigamos a nuestro hermano, porque nos trae
Palabra de Dios. Me acompaña al Salmo 23, al Salmo número 23. No sé si recuerda que los salmos no se mencionan por capítulos, sino que los salmos se enumeran. No existe el Salmo capítulo 23, no se menciona de esa forma, es el Salmo número 23. Y la semana que me acerqué a este Salmo junto a ustedes, recuerdo que estuvimos hablando sobre el versículo 1 y el versículo 2. Y hoy seguiremos adelante hasta donde quedemos. Y quisiera, a modo introductorio en esta mañana, poder compartir con ustedes un resumen del versículo 1 y el versículo 2. Pero quisiera leer el Salmo completo. Y leemos la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungen mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que el Señor bendiga este salmo, que el Señor bendiga su palabra. Y quisiera, como les mencionaba anteriormente, a modo introductorio, poder referirme a lo que fue el versículo 1 y el versículo 2 ya la semana pasada, el cual estuvimos compartiendo. Y creo que comencé diciendo la semana pasada que el libro de los Salmos ha tenido siempre un encanto especial para los creyentes de todos los tiempos, de todas las épocas. En ellos encontramos las experiencias de los creyentes del Antiguo Testamento, que también vivieron, mis hermanos, en medio de la maldad de este mundo. A nosotros, los cristianos del día de hoy, mis hermanos, los que hemos creído en el Señor en este tiempo, no nos resulta diferente. También nos identificamos con los salmos y solemos usar en cántico los salmos, solemos acercarnos a Dios a través de ellos, y creo que ha sido de gran bendición para nuestra vida acercarnos a los salmos en todo tiempo. Y creo que muchos de nosotros hemos hallado consuelo, hemos hallado fortaleza a través de los salmos. Y de entre todos los salmos, mis hermanos, aparece el Salmo número 23, que es, creo que sin duda, el salmo más conocido y el salmo más apreciado por los creyentes de este tiempo, por los creyentes de todas las épocas, inspirándonos aliento, inspirándonos confianza en diferentes etapas de nuestra vida, mis hermanos. Ahora, una de las cosas fundamentales de este salmo es que cuando vamos a él nos va a resultar totalmente difícil no ver al Señor Jesucristo aquí en este salmo. Cuando vemos esas palabras, el buen pastor, el buen pastor. Y la Biblia habla sobre eso y mencionábamos que Juan en el capítulo 10, en el verso 11, el Señor, en el Evangelio, el Señor dice: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. El libro de Hebreos en el capítulo 13, en el verso 20 dice: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y primera de Pedro 2:25 también dice algo muy significativo, dice: porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y decíamos, mis hermanos, que para poder comprender o entender un poco el contexto de este salmo, tenemos que ampliar un poco el panorama. Y esto nos va a ayudar, y que creo que sea un principio bíblico o un principio de interpretación que nos ayude siempre.
Para entender un pasaje siempre hay un contexto inmediato, y ese contexto inmediato va a decir mucho acerca de lo que yo estoy estudiando, va a decir mucho acerca de lo que yo estoy leyendo, y es el capítulo anterior y el capítulo posterior. Siempre van a decirnos muchas cosas. Ahora, en el Salmo 22, mis hermanos, vamos a ver al buen pastor que su vida da por las ovejas. Aquí el salmista profetiza con todo lujo y detalle, mis hermanos, acerca de cómo serían los sufrimientos de Cristo. ¿Cómo serían estos sufrimientos? Ahora, el Salmo 24 nos describe las glorias que vendrían tras estos triunfos. Ahí el Salmo 24, en el versículo 9, dice algo súper interesante y es algo que conocemos todos. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Y en medio del Salmo 22, en medio del Salmo 23, nosotros, mis hermanos, nos encontramos con el Salmo 23. Nos encontramos con este salmo que acabamos de leer, que nos habla de las experiencias del cristiano desde el día en que llegó a ser beneficiario de aquel sacrificio tan grande de Cristo en la cruz, hasta el momento en que éste participa ya en la gloria junto a su Señor. Y podemos esquematizar un poco este salmo. Sí, lo podemos esquematizar y lo podemos ordenar para que lo entendamos estructuralmente. Y podemos decir que en cuanto a la composición de este salmo podemos ver que se centra en dos metáforas. Vamos a ver al pastor entre el versículo 1 y el versículo 4, y también vamos a ver al anfitrión entre el versículo 5 y el versículo 6. Pero también, mis hermanos, podemos nosotros lograr ver de cierta manera que se centra también en las etapas de la vida del creyente. Sí, también se centra en las etapas de la vida del creyente. ¿Qué quiero decir con esto, mis hermanos? Y déjenme ordenarlo. El versículo 1 al versículo 3 va a presentar la vida presente, donde toda necesidad, escúcheme, donde toda necesidad es suplida por ese pastor, por el buen pastor. El versículo 4 habla del paso por la muerte, donde su compañía nos libra de todo temor. Ya el versículo 5 y el versículo 6, que es el último verso, nos habla de el disfrute de la eternidad, donde todo deseo será cumplido. Y a modo de resumen, mis hermanos, quisiera mencionarles un poco con respecto a lo que los primeros versos dicen, para que vamos comprendiendo y entendiendo. Aquí parte diciendo David: Jehová es mi pastor. Y eso tenemos que analizarlo en base a la experiencia de David como pastor. Y sabemos que David, mis hermanos, es el autor de este salmo. Comienza refiriéndose a Dios como su pastor. Y todos podemos recordar a David en su adolescencia. Él había sido pastor de ovejas. En su cuidado ellas habían llegado a tener experiencias que marcaron su vida. Sabemos que él peleó con osos, peleó con leones, fue un fiero protector de sus ovejas. Y creo que leímos Primera de Samuel en el capítulo 17. Pero ahora David, mis hermanos, no está pensando en sí mismo como pastor. David ya no se ve como pastor, sino que en este salmo él está asumiendo otra posición. ¿Y cuál es esta posición? Él se siente, escúcheme, él se siente al cuidado de Dios mismo. David ya no asume esa posición de pastor de ovejas, sino que asume la posición de oveja. Y David había corrido muchos riesgos en su vida cuidando las ovejas. Y David las había defendido mucho. Entonces, ya en su posición de oveja y ya en nuestra posición de oveja del rebaño del Señor, ¿cómo no hará el Señor mucho más por nosotros o al favor nuestro? Y esa debe ser nuestra confianza. Y mencionaba que David parte mencionando la palabra Jehová. Jehová dice al comienzo, y es la primera palabra que podemos ver. Jehová. Y esto es totalmente significativo, recuerdo que decía, ya que esto va a subrayar de cierta manera
esa experiencia única que tenía David con el único Dios vivo y existente y eterno. El único Dios vivo que escapa de toda otra forma de vida, el Dios invisible, el Dios que lo controla todo. Jehová es su nombre. Él es. Ahora, mis hermanos, él dice, Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Y esto va a recalcar, mis hermanos, que ese Dios invisible y único y eterno, tan grande, tan soberano, podía también tener cuidado. También tener cuidado de esa oveja. Entonces, al analizar esto, mis hermanos, nos damos cuenta de que el Dios que creó todas las cosas que hoy vemos, es un Dios grande, tan poderoso. Imagínense que Él es capaz de crear un microorganismo. Él creó microorganismos y de la misma forma creó un universo completo. ¿Logra visualizar eso? Y ese Dios es su pastor. Y ese Dios tiene aún cuidado de nosotros de forma personal. Jehová es mi pastor, decía David. Nada me faltará. Nada me faltará. Pero quisiera mencionarle algo importante. Algo importante. Y que creo que se lo mencioné la semana anterior. Si Dios no es nuestro pastor de una forma personal, escúcheme bien, si Dios no es nuestro pastor de una forma personal, todo lo demás no pasará de ser una bella poesía. Si Dios no es nuestro pastor de una forma personal, interna, día tras día, todo lo demás que dice este salmo no pasará a ser más que una bella poesía, que no logrará tener ningún resultado verdadero, que no logrará traer consuelo a nuestras vidas. De la única forma que tenga efectividad este salmo en nuestras vidas es que realmente Jehová sea nuestro pastor. Y cuando nosotros estamos conscientes de aquello, nada me faltará. Nada me faltará. Mis hermanos, las ovejas son animales que necesitan ser constantemente guiadas, constantemente cuidadas. Tal vez sea por esto que el creyente es comparado, mis hermanos, con las ovejas. Tal vez sea por esto que nosotros nos describimos muchas veces como ovejas, porque necesitamos ser guiados, necesitamos ser cuidados día tras día. Filipenses 4:19, para ir resumiendo esta parte que ya habíamos hablado. Dice, mi Dios, pues. Cuando Pablo menciona mi Dios, pues, es esa imagen de David mencionando a Jehová. Jehová mi pastor, pues. Y aquí nos encontramos con una palabra muy interesante, que esto no lo mencioné la semana pasada. Ese pues, mis hermanos, está radicalizando lo que Pablo va a mencionar posteriormente. Está haciéndolo verídico, está aplicando su fe de una forma tan grande. Y luego dice, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y dice todo lo que os falte. Y aquí hay algo interesante, no sé si usted me ha escuchado decir muchas veces, esta palabra en griego significa esto. Y muchas veces cambia un poco el sentido de las cosas. Pero déjeme decirle algo interesante. La palabra todo, en el idioma que sea, aún en el griego bíblico, significa todo. No hay nada más que agregarle a esto. Todo es todo. Todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mis hermanos, les animo a que grabemos estas palabras en nuestros corazones y cuando lleguen los momentos de prueba, repitamos, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Y dice que el lugar de delicados pastos me hará descansar. Y decíamos que en las tierras desérticas, el pastor sabía lo agotador que era para el rebaño andar kilómetros y kilómetros ahí debajo de ese sol abrasador, pero también conocía dónde estaban los oasis. Siempre, mis hermanos, va a ser alentador saber que Dios conoce nuestras circunstancias. Siempre va a ser alentador, mis hermanos, saber que Dios conoce nuestras dificultades por las que vamos atravesando a lo largo de nuestras vidas. Y podemos estar seguros, mis hermanos, de que a su tiempo Él nos va a conducir en su sabiduría y en su bondad hasta su gracia reparadora, hasta los oasis que nuestras almas necesitan. En Él hallamos descanso, mis hermanos. Solamente en Él hallamos descanso. Y estoy totalmente seguro de que usted ha hallado descanso en el Señor. Yo soy la puerta, dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 9. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. Y dice más adelante el Salmo: junto a aguas de reposo me pastoreará. A lo largo de la peregrinación, mis hermanos, del pastor en el desierto, él sabía dónde conducir a las ovejas, a los lugares para beber. Y así condujo el Señor a Israel, su pueblo, y nunca le faltó ninguna de estas dos cosas: el maná enviado del cielo y el agua pura que manaba de una roca. Esto fue, mis hermanos, una clara evidencia del cuidado de Dios, de ese cuidado pastoral que Dios tenía para con su pueblo, para favor de su pueblo. A lo largo de toda su peregrinación en el desierto, no le faltó nunca el maná ni el agua. Dios cuida de su pueblo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, mis hermanos, en el verso 35, el Señor dice algo muy importante. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Usted cree esto, mi hermano? ¿Cree esto? El que a Él viene nunca tendrá hambre, y en el que en Él cree nunca tendrá sed. Mis hermanos, hoy en día, aquí en el siglo XXI, en el 2020, es fácil ver o ver muchas veces a muchos creyentes insatisfechos, agitados, sin descanso. En estos casos, mis hermanos, el problema no es que Dios esté fallando como pastor, sino que la oveja se ha alejado de la comunión con Dios. No es extraño, mis hermanos, que perdamos nuestro descanso cuando correteamos de acá para allá, siguiendo los caprichos y las fantasías de nuestro malvado corazón. Mis hermanos, la única forma de recuperar, escúcheme, la única forma de recuperar la paz perdida es volviendo al Señor con todas nuestras fuerzas. Y es aquí, mis hermanos, donde comenzamos ya a trazar nuestro camino en este día. Cuando ya nos empezamos a sumergir en esa parte que no tocamos la semana pasada. Así que présteme atención. Y el versículo 3, mis hermanos, comienza diciendo: confortará mi alma. Confortará mi alma. La idea aquí, mis hermanos, es restaurará mi alma. La idea también es, en el texto hebreo, reparará mis fuerzas. Esto nos habla de una renovación espiritual, una renovación profunda, mis hermanos. Algo que va mucho más allá de
un simple alivio. Y quisiera leer lo que el profeta Isaías expresó de una forma muy particular, de una forma muy bella, ahí en Isaías, en el capítulo 40, del versículo 29 al 31. Tome apunte, vaya a su Biblia. Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Escúcheme, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se caen. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Escuche, esto es muy importante. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Qué importante, mis hermanos, es esto. Nuestra naturaleza, mis hermanos, caída, o en nuestra naturaleza caída, no solo necesitamos que el Señor nos alimente. Desgraciadamente también nosotros pecamos, mis hermanos, y por eso necesitamos ser restaurados, ser renovados una y otra vez a la comunión con el Señor. Igual, mis hermanos, que la oveja descarriada es llevada nuevamente de regreso al redil, donde es curada de las heridas que ha sufrido y vuelve a caminar con el rebaño. Así también nosotros necesitamos ser restaurados día a día, en todo momento, siempre. El mismo rey David había experimentado una y otra vez esta obra de restauración por parte de Dios. Él se había apartado muchas veces, él había pecado muchas veces. Podemos verlo en el Salmo 32, podemos verlo en el Salmo 51. Y como David, nosotros también nos apartamos fácilmente de los caminos del Señor. Muchas veces desatendimos su dirección, no estamos atentos a su dirección, desobedecemos, entramos en estados de letargo espiritual, de indiferencia espiritual, decaemos, perdemos la ilusión por las cosas espirituales, dejamos de leer nuestra Biblia, dejamos de orar, no sentimos ánimos por compartir el Evangelio con otro, perdemos la paz, nos encontramos en un estado de permanente ansiedad, malhumorados, enojados. Todos estos, mis hermanos, son síntomas de que necesitamos ser restablecidos urgentemente por el Señor. ¿Cuántos de nosotros hemos estado así? ¿Cuántos de nosotros estamos así en este tiempo? Necesitamos urgentemente ser restablecidos por el Señor. Ahora, mis hermanos, quisiera que viéramos un hermoso ejemplo de cómo el buen pastor lleva a cabo esta restauración. Y quisiéramos que viéramos el caso de Pedro, del apóstol Pedro. Durante la última cena le advirtió de que le iba a negar 3 veces el Señor a Pedro. Pero también le dijo que había orado por él para que su fe no faltara. Después de que Jesús fue arrestado y de que Pedro le había negado 3 veces, sus miradas se cruzaron ahí en el patio del sumo sacerdote. Y esta no fue una mirada de ira, no, para nada, sino que con un tierno reproche. Una vez que Jesús hubo resucitado, mis hermanos, tuvo especial interés de que Pedro conociera rápidamente esa noticia. También otro punto que podemos enfatizar: unos días después Cristo tuvo un encuentro personal con Pedro después de su resurrección, en el que por 3 veces le dio la oportunidad de manifestar su arrepentimiento.
Y no solamente su arrepentimiento, sino que también su amor por Él. Y a partir de ahí quedó plenamente restaurado. Mis hermanos, cuando pecamos, nos sentimos mal. Y es entonces cuando el diablo viene a nuestra vida para llenarnos de vergüenza por lo que hemos hecho. Y para tratar de convencernos de que ese estado es lamentable y en ese estado es mejor no ir todavía al Señor. Pero déjeme decirle que sin duda alguna, mis hermanos, esta es una estrategia del enemigo que nosotros debemos discernir rápidamente. Que nosotros debemos, mis hermanos, prestarnos a no escuchar. Escúcheme lo que le voy a decir. El Señor siempre nos da una grata bienvenida cuando regresamos arrepentidos. Él es el sumo sacerdote que siempre está intercediendo por nosotros. Él es el sacrificio vicario. ¿Sabe lo que es vicario? Vicario es un puente. Es aquel que une al hombre con Dios Padre, Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, que intercede por nosotros. Ahora, mis hermanos, cuanto más tiempo retrasamos nuestro regreso al Señor, más terreno gana el adversario de nuestras almas. Lo hermoso del perdón, mis hermanos, lo hermoso de la restauración del Señor, es que con ellos siempre vienen nuevas oportunidades de servicio al Señor. Siempre vienen nuevas oportunidades. El profeta Joel lo expresa de la siguiente manera. Dice ahí el libro, en el capítulo 2 del profeta Joel, en el verso 25 y en el verso 26, lo siguiente: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Nunca jamás. Y hemos leído, mis hermanos, que Jehová es nuestro pastor. Y sabemos que nada nos faltará. Sabemos que por delicados pastos Él nos va a guiar. Él saciará nuestra sed. Él confortará mi alma. Y también el salmista dice, mis hermanos, que también Él nos guiará. Dice, me guiará por senda de justicias, por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ya que podemos rescatar algunos puntos de lo que el salmista está diciendo. Número 1, mis hermanos, podríamos decir que nosotros necesitamos ser guiados por el Señor. Y quisiera mencionar lo siguiente. En Oriente, el pastor va siempre delante de las ovejas para descubrir los rodales de hierba o los lugares donde hay más hierba verde y mejor. Y también para poder visualizar los senderos más pedregosos, los senderos con más obstáculos. Y aunque la oveja no sabe a dónde es llevada, la oveja confía 100% en el pastor y le sigue. Nosotros deberíamos aceptar, mis hermanos, que necesitamos ser guiados por el Señor. Y creo que independientemente, mis hermanos, nuestro tiempo en el Evangelio, nuestra posición eclesiástica, creo totalmente que debemos reconocer todos en este día que necesitamos ser guiados por el Señor. Y sabemos que esto es así porque cuando elegimos nuestros propios caminos, esto termina normalmente por causarnos muchos problemas. Nosotros, mis hermanos, también deberíamos aceptar que necesitamos ser guiados por el Señor cada día, mis hermanos, cada día. Y creo que hoy es el día. Mis hermanos, nos cuesta aceptar que el sitio de mayor beneficio para nosotros es ser guiado por el Señor. Nos cuesta aceptar muchas veces que ese lugar
donde hallamos mayor bendición, es el lugar donde tenemos que seguir a Cristo, lo más cerca posible. Ese es el consejo para este día. Debemos seguir a Cristo lo más cerca posible y dejémonos guiar por Él. Y dice que nos guiará por sendas, y sus sendas son de justicia. Notemos también, mis hermanos, que al tratarse de los creyentes, estas sendas que mencionamos, si queremos entender un poco más lo que el salmista está diciendo y aplicar a nuestras vidas, estas sendas adquieren un sentido moral. Por eso son descritas como de justicia. Y debemos entender, mis hermanos, debemos entender que con ello el camino del Señor debe ser guiado por Él, obviamente, y debe representar esa senda de justicia, un camino de rectitud moral. Esas son las sendas de justicia, caminos de rectitud moral. Y sabemos que Él nos guiará por sendas de justicia. Ahora, ¿por qué nos guiará por sendas de justicia? Nos guiará únicamente y plenamente por amor de su nombre, por amor a su nombre. Y esto, mis hermanos, nos recuerda que lo hará para reivindicar el honor de su palabra y lo inmutable de su fidelidad. Sus palabras tienen un honor tan grande que todo lo que Él ha dicho se cumplirá al pie de la letra, al pie de la letra. Y también su fidelidad, que no cambia, que es inmutable. Eso significa inmutable, que no tiene noción de cambio. Él es fiel para siempre. Él es fiel para siempre. Al pasar del tiempo, al pasar de los años, ¿usted ha visto a ese buen pastor? Yo creo que sí. Al pasar de los años, yo creo que usted ha visto a ese buen pastor confortando su alma. Creo que ha visto a ese buen pastor guiándolos por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y si es por amor de su nombre, escúcheme, Él nunca fallará. Él nunca fallará a sus palabras. Y aquí entramos en un terreno donde exposicionalmente, mis hermanos, nos encontramos con algo interesante. Él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Este versículo, mis hermanos, ha sido para muchos creyentes un motivo de fuerza en los momentos más oscuros de su vida. Pero notemos lo siguiente, mis hermanos, que el salmista no solo piensa en el momento de la muerte, sino que también lo está aplicando a las circunstancias sombrías de la vida. Y muchas veces la circunstancia más sombría de la vida es la muerte. Y Él está expresando, mis hermanos, que aún allí, en el lecho de muerte, se puede tener confianza en que el mismo Dios que ha iluminado su camino durante toda la vida, el mismo Dios que ha iluminado nuestro camino durante toda nuestra vida, también lo hará en las circunstancias más extremas. Por lo cierto, mis hermanos, es que todos nosotros atravesamos situaciones oscuras, situaciones peligrosas en esta vida, en las que necesitamos de la protección, en las que necesitamos del ánimo del Señor. Como ovejas estamos siempre expuestos a múltiples peligros, ya sea por animales salvajes, por ladrones que se lanzan sobre el rebaño. Pero a pesar de nuestra debilidad, podemos exclamar
como exclama el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el verso 36 al 37. Él dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo digo amén en esta mañana. Yo digo gracias, Señor, en esta mañana. Mis hermanos, los primeros cristianos que vivieron en medio de una sociedad pagana y hostil, encontraron fuerzas, encontraron ánimo en Cristo como el pastor. La figura, mis hermanos, del pastor con la oveja sobre los hombros, representando a Cristo, la podemos ver con frecuencia si usted ve un poco de la arqueología antigua de la vida de los primeros cristianos, se va a ver con frecuencia ahí en las catacumbas y en las tumbas de los primeros cristianos esa imagen. A un hombre que representa a Cristo cargando las ovejas en sus hombros. Él nos guiará, escúcheme, no nos guiará solamente en nuestra vida, sino que nos guiará hasta que Él culmine su propósito. Aún en medio de la muerte, Él está junto a nosotros. Y esto, mis hermanos, aquí hace un hincapié que no quisiera dejar de lado. Mirando a la muerte cara a cara. Qué difícil es mirar cara a cara a la muerte. Rápidamente apartamos nuestra mirada cuando nos dicen muerte. Y tratamos de pensar en otra cosa. Aún los más valientes, mis hermanos, tiemblan en esos momentos. Pero el cristiano, mis hermanos, sabe que es solo una nube sombría, que detrás de esa nube brilla el sol con claridad. Y esto es así porque Cristo venció la muerte. Y lo que ahora queda de ella es solamente una sombra. Dice la Biblia ahí en Hebreos, en el capítulo 2, en el verso 14, al verso 15, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y libra a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él venció la muerte por nosotros. ¿Qué podremos temer? Y creo que el salmista pensaba algo particular, o como nosotros. Si Él venció la muerte, Él dijo, no temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Alguien ha dicho que los peores males de la vida son los que no existen, excepto en nuestra imaginación. Con frecuencia, mis hermanos, la incertidumbre sobre el futuro es más difícil para nuestra fe que la presión por algún mal presente. Y hay una historia que quisiera mencionarle, una historia de una mujer esclava que se ganaba penosamente la vida con su trabajo, pero cuyo corazón siempre estaba alegre, siempre victorioso. Y dice, Nancy, le dijo un día a una señora melancólica que en el fondo envidiaba y criticaba a la vez el gozo de esta pobre sirvienta. Está bien estar alegre y jocosa cuando todo va bien, pero piensa un poco en el futuro. Suponte que caes enferma y que no puedes trabajar. ¿Para qué entonces tus aleluyas? Suponte también que tus amos dejan el país y que no encuentras trabajo. Y suponte. Y la mujer le dijo, pare, señora. Yo, entienda usted, no supongo nada. El Señor es mi pastor.
y sé perfectamente que nada me faltará. Y además, son todos estos supuestos que usted dice lo que en el fondo la hacen a usted infeliz. Bien haría con desecharlos y confiar plenamente en el Señor, dijo la mujer. Mis hermanos, ya sea que miremos al presente, ya sea que miremos hacia el futuro, nunca debemos olvidar que el Señor nos ama, que el Señor nos cuida, y esto hará desvanecer todo temor. Primera de Juan, en el capítulo 8, en el verso 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque tú estarás conmigo, continúa diciendo el salmista. Tú estarás conmigo. Tú estarás conmigo. Y aquí también hay un cambio. Hay un cambio en la gramática. Hay un cambio en cómo se expresa David. Hay un cambio de pronombre. Déjeme explicarle. Hasta el momento el salmista ha hablado del Señor en tercera persona. Él. Así se refiere al Señor. Pero cuando llega el momento de atravesar el valle de la sombra de muerte, el salmista utiliza la segunda persona y dice tú. Esto trae más cercanía. Otro cambio que percibimos, mis hermanos, es que el pastor ya no va adelante guiando el rebaño, sino que ahora se coloca al lado de la oveja para atravesar por un lugar difícil. El primer paso es reconocer que es nuestro pastor. Pero en este paso, mis hermanos, es reconocer y entender que ese pastor va a nuestro lado. Que no tan solamente va delante de nosotros guiándonos, sino que también va al lado de nosotros acompañándonos por los momentos más difíciles. La única razón válida, mis hermanos, para no temer a la muerte y las dificultades que pueden surgir en nuestro caminar por esta vida se encuentra en el hecho de que el Señor está con nosotros. Él tiene, mis hermanos, todos los recursos necesarios y Él está a nuestro lado. Además, Él mismo ya ha pasado por ese camino de muerte y ahora Él se coloca junto a nosotros para acompañarnos y para que no nos sintamos solos. ¿Por qué no escuchamos esa promesa que está ahí en el Evangelio de Mateo? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 20, donde el Señor dice lo siguiente: he aquí. Cuando el Señor dice he aquí, Él está diciendo préstenme atención. Está como chispeando los dedos. Préstenme atención. Yo estoy. Tiempo presente. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Pero parece que esto se nos olvida. Parece que esto no lo entendemos. No lo entendemos. Parece que en los malos momentos de nuestra vida lo olvidamos. Olvidamos que es nuestro pastor. Olvidamos que va a nuestro lado. Olvidamos que está con nosotros todos los días de nuestra vida. Y hacemos cuestionamientos y nos afligimos. Una, porque somos seres humanos, porque somos débiles. Y otra, representamos cuál es el grado de nuestra fe.
cuál es realmente nuestra condición espiritual, nuestra madurez espiritual, cuál es realmente nuestra relación con Dios. Y el salmista sigue diciendo, y con esto quisiera terminar, con esta frase, en esta mañana. Tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué cosa? Aliento. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara y el callado. ¿Qué es la vara y el callado? La vara, mis hermanos, era una especie de garrote generalmente acabado en una bola que se incrustaban agudos y fuertes pinchos o puntas y se usaba para luchar contra las fieras. Por lo tanto, tenía el propósito de defender las ovejas. El callado o el báculo era usado como medio de apoyo y también servía para guiar el rebaño y para corregir las ovejas. Estas dos cosas, mis hermanos, en las manos del pastor nos inspiran confianza, nos inspiran aliento, la protección y dirección que como ovejas necesitamos. Las encontramos, mis hermanos, en el Señor y son simbolizadas aquí por la vara y el callado. La dirección, la protección, el aliento, la corrección. Y eso nos da a pensar en la disciplina. En que ese buen pastor también nos va a disciplinar. A primera vista no parece que haya mucho consuelo en la disciplina. ¿A quién le gusta ser disciplinado? A nadie le gusta que lo corrijan, mis hermanos. Más el leve golpecito de la vara nos duele. Aunque sea suave, nos duele. Pero debemos ver en ello el amor de Dios, mis hermanos. El libro de Hebreos, ahí en el capítulo 12, en el verso 5 al 8, dice lo siguiente, dice algo muy interesante. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor? Escúcheme, que como a hijos se dirige. No menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por el Señor, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. El Señor disciplina. En medio de esta circunstancia que estamos viviendo como sociedad, ¿usted no lo ve como una disciplina del Señor para su iglesia? En medio de la circunstancia biológica, el problema que tenemos hoy con esta enfermedad que nos atemoriza de cierta manera, nos preocupa de cierta manera, ¿no será esto una disciplina del Señor para su iglesia? El Señor Jesucristo no está tratando con el mundo, mis hermanos. No está tratando con aquellos que no le conocen. El Señor está tratando con aquellos que conoce y aquellos disciplina y aquellos que conoce son su iglesia. ¿No será este tiempo un tiempo de disciplina para la iglesia? Mis hermanos, Dios nos disciplina porque nos ama y quiere hacer de nosotros personas más santas, más santas. Eso quiere hacer el Señor de nosotros. Y déjeme culminar con una pequeña historia. Déjeme concluir con esta parte del sermón con una pequeña historia. Dice así: un herrero cristiano
que pasaba por muchas aflicciones, fue interpelado un día por un incrédulo, que le preguntó por la causa de ellas, de sus aflicciones. He aquí la explicación que le dio el herrero. Escúcheme. Le dijo: ¿sabe usted que soy herrero, verdad? Pues bien, cuando trabajo, tomo un trozo de hierro, lo pongo al fuego y luego lo sumerjo en el agua. Después lo golpeo con el martillo para ver si alcanza la resistencia necesaria. Si es así, lo caliento de nuevo al máximo repetidas veces y al final lo coloco sobre el yunque y fabrico una herramienta sólida capaz de servir durante muchos años. Pero si estimo que no podrá servir porque no sufre la prueba del fuego, lo arrojo al montón de chatarra para venderlo por unos pesos. Yo creo que mi Padre Celestial me ha puesto a prueba para ver si resisto. Me ha sumergido en el fuego y en agua y he intentado soportarlo con paciencia. Todos los días él oraba: Señor, si lo juzgas bueno, ponme en el fuego. Haz de mí todo lo que desees, con tal que no me tires al montón de chatarra. Su vara y su cayado no solo nos dirigen, sino que también nos corrigen. Ese Dios que va delante de nosotros, que también va al lado de nosotros, en su amor y su cariño, quiere que sus ovejas se perfeccionen en este camino. Quiere que sus ovejas entiendan lo que es caminar junto a ese buen pastor. Es necesaria la disciplina del Señor. Es necesario que el Señor nos corrija muchas veces. Y con esto quisiera concluir. Y ya han pasado 52 minutos de que comenzamos nuestro sermón. Y quisiera terminar con una oración. E invitarlo a que cuando nos reencontremos de nuevo podamos seguir adelante con los versículos que nos faltan. Incline su cabeza por un momento, mis hermanos. Y bien, amados oyentes y seguidores de Radio La Lumbrera, ha sido tan hermosa la exposición de su palabra que nuestro hermano Daniel Bulboa nos promete una segunda parte, así que esté atento usted, porque en cualquier momento irrumpimos en alguna de estas modalidades de trabajo en las redes de la web. Y aquí está, con ustedes, Radio La Lumbrera Online. Hasta pronto. Dios les bendiga.